Bienvenidos a la segunda jornada del curso de Derecho Parlamentario, el control del Gobierno por los parlamentos. Tengo el enorme honor de tener a mi lado a don Alfonso Arévalo Gutiérrez, compañero, amigo, y con un currículum extensísimo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Constitucional, máster en Derecho Urbanístico. Desde 1990 es letrado de la Asamblea de Madrid con el número 1 de su promoción. En ese ámbito ha desarrollado los cargos de secretario general adjunto, director de gestión parlamentaria, director de estudios y documentación, colabora en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Instituto de Derecho Público, tiene numerosísimas publicaciones, más de 80, en revistas especializadas, centrado principalmente en el derecho parlamentario, el derecho autonómico y local, profesor asociado de derecho administrativo, profesor colaborador, un extensísimo currículum que si solo en enumerarlo, pues a lo mejor agotábamos el tiempo de la ponencia. Y lo que sobre todo destaco, aparte de la amistad y la enorme capacidad docente que tiene y de llegar al público, un perfil muy importante en el foro en el que estamos, en el foro universitario, es que es una persona, en el buen sentido de la palabra, polémica. Una persona que sabe abordar los temas desde un perfil crítico, que las cosas que dice las dice muy fundamentadas, pero siempre sin perder de vista el matiz que indico de querer avanzar más, no centrarse exclusivamente en lo que tenemos, sino aportar soluciones para mejorar lo que tenemos. En este sentido, por lo tanto, le cedo la palabra a Alfonso. Bien, buenos días, muchas gracias. Dijo Álvaro Dors, presentando a un catedrático con el que había compartido las trincas, que eran las antiguas contiendas universitarias para acceder a la cátedra, y cuyas relaciones no eran muy buenas, lo que no es el caso. No voy a presentar al siguiente orador que se desacredite él solo. Mi buen amigo Javier ha hecho todo lo contrario. Todo esto del currículum es solo fruto de la edad, uno va acumulando experiencias y no tiene más mérito que sencillamente el trabajar. Dicho esto, mi agradecimiento a la Asamblea de Extremadura y, por supuesto, a la Universidad de Cáceres por esta amable y gentil explicación, y voy a intentar exponer un tema que es complejo, que es el deber de colaboración del Gobierno y de la Administración Pública con el Parlamento, los límites al deber de colaboración de las empresas públicas. Ha dicho Javier, lo que desde luego no estaba pactado ni recomendado por mí, que soy polémico. Es algo que siento, pero va en la naturaleza, es como lo del escorpión. En este caso, ciertamente, pues puede que sí, porque parecería que mi posición es una posición tradicional respecto del deber de colaboración con el Parlamento, partiendo de mi condición de letrado parlamentario. No es, sin embargo, menos cierto que la realidad de lo que es el control y lo que vamos a intentar ver me hace tener muy serias dudas de esta extensión inusitada del deber del control parlamentario y de algunas alegrías que, con referencia a una recientísima sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2013, parece que se han planteado como si el control parlamentario diera una potestad ilimitada a los diputados individualmente considerados de exigir del Gobierno cualquier tipo de información. Vamos a, por decirlo de un modo, creo que debemos dar una vuelta de tuerca y empezar a contemplar el control parlamentario desde la perspectiva de sus destinatarios. Siempre hemos contemplado el control parlamentario desde la perspectiva de la Cámara, de sus miembros, del ejercicio del derecho de representación política, de la participación, de la protección del artículo 23.1. Pero creo que en el marco de un Estado social y con la que está cayendo en la calle, hay que también tener en cuenta cuál es la posición del destinatario del control parlamentario. El control parlamentario con el que manejamos y sobre el que hemos escrito es un control parlamentario que tiene como destinatario clásico al Gobierno.
Esta es una realidad que hoy está manifiesta y abiertamente desfasada. Todos sabemos, y los que trabajamos en una institución parlamentaria somos conscientes, que en realidad hoy el Parlamento no controla al Gobierno, por mucho que esto pueda sonar demasiado exagerado, sino que como mucho el Parlamento lo que recaba es información de la Administración. Es la actividad ejecutiva, la actividad administrativa, la actividad cotidiana la que llena las iniciativas parlamentarias. Las preguntas, las solicitudes de comparecencia, las peticiones de información no van referidas tanto a los actos del Gobierno, a las decisiones políticas que adopta el Gobierno, sino que van referidas a la actividad de ejecución, a la actividad de gestión cotidiana que es propia del Parlamento y es propia de la Administración. Y esta actividad la contemplamos a partir de dos principios tradicionales sobre los que se configuraba el control parlamentario en el parlamentarismo inglés, en el parlamentarismo británico en la época áurea. Por un lado, la universalidad del control. Entendemos que el control es una técnica de control, es una técnica universal, que tiene un alcance universal y, por tanto, puede proyectarse sobre todos los órganos y entes integrantes del complejo gobierno y administración, sin excepción. Y, por otro lado, junto a esa primera idea, nos encontramos con una realidad que es la inexistencia de mecanismos de reacción, de mecanismos jurídicamente eficaces. Uno se quedó anclado en la lectura de la teoría pura del derecho y sigue pensando con Kelsen que aquello que no se puede reivindicar ante un tribunal no es en realidad un derecho, sino que es otra cosa distinta, de distinta naturaleza. Bien, hablar del deber de colaboración, cuando ese deber de colaboración que atribuiría un derecho al parlamentario no tiene un mecanismo de reacción vinculado que permita exigírselo, pues lógicamente hay que matizar esta afirmación. ¿Y por qué se da esta realidad o se da este diseño de los instrumentos de control? Pues bien, este diseño de los instrumentos de control responde a una realidad, a la realidad de la proyección, de la prolongación de las técnicas propias del parlamentarismo británico decimonónico. ¿Cuáles eran los presupuestos de estas técnicas y por eso el desajuste de las técnicas de control hoy con la realidad vigente? Pues la primera realidad es que cuando se configuran las técnicas de control que hoy conocemos, se da una homogeneidad, ciertamente, en el estatus social y económico de los parlamentarios. El background ideológico, incluso, de los parlamentarios en el parlamentarismo británico es prácticamente el mismo. No hay, pues, unas grandes diferencias sustantivas ideológicas, ni hay unas grandes diferencias sustantivas sociológicas. Se trata de una sociedad de gentlemen, una sociedad de caballeros, donde todos participan de unas reglas comunes. Hay una segunda realidad, y es que los mecanismos de control están articulados a partir o sobre la base de un control a un gobierno que es el gobierno de un Estado liberal, el gobierno de un Estado legislador, el gobierno de un Estado abstencionista que no interviene en la sociedad. El gobierno de nuestros días es un Estado, en el marco del Estado social, es un Estado gestor, un Estado que interviene constante y cotidianamente en la vida administrativa. La vida del ciudadano está administrativizada. Desde el primer momento del día hasta el último estamos conectados, estamos dependientes de la actividad de la administración pública. Y eso hace que haya que reformular, que haya que modelar las técnicas de control. Las técnicas de control parlamentario, las preguntas, las peticiones de interpelación, las propias comparecencias, estaban configuradas en el Parlamento británico y ese modelo es el que ha llegado hasta nosotros como unas técnicas que, entre otras cosas, no tenían una exigencia de responsabilidad. ¿Y por qué no tenían una exigencia de responsabilidad? Pues porque sencillamente estaban configuradas sobre la base de una sociedad de gentlemen, donde un caballero jamás deja de contestar a una pregunta que se le formula y un caballero jamás deja de hacer preguntas inquisitivas o desafortunadas. Sencillamente intenta planear sobre los temas de una forma que no ofenda a la persona que es interpelada. Esta es la realidad del Parlamento británico y esta es el background, si me permiten, de las técnicas de control que han llegado hasta nuestros días. Por ello, entiendo que para hacer efectivo el control parlamentario, nos llenamos de decir que el control parlamentario, mitigada la función legislativa, es la función que llena y dota de sentido al Parlamento en nuestros días, en la idea de romper el hiatus entre representantes y representados, que el ciudadano esté más cerca de sus representantes, y eso se consigue a través del control parlamentario. El control parlamentario no puede seguir siendo configurado de la misma forma. Es preciso un restyling
si me permiten la expresión, es preciso un nuevo diseño, son precisas soluciones valientes que hay que decirlo, esto va en nuestra idiosincrasia, han de partir de una vía sancionadora para que efectivamente el control parlamentario sea efectivo. Podríamos pensar en múltiples maldades que a todos se nos puedan plantear, desde la suspensión del cargo de aquellas autoridades, suspensión transitoria o provisional del cargo de aquellas autoridades que no atiendan requerimientos de información o solicitudes de comparecencia, hasta cualquier otra modalidad. Lo que no podemos es seguir con un mecanismo donde los reglamentos parlamentarios lo más que obligan como sanción es a incluir una pregunta en la siguiente sesión parlamentaria para que el Gobierno explique por qué no ha respondido en plazo a la petición de información. Sencillamente, las penas del infierno hay a muchas personas a las que en este mundo terrenal no le afectan. Por eso, o somos valientes o damos una solución nueva o configuramos de una nueva forma la sanción o la reacción jurídica ante el deber del incumplimiento de colaboración del Gobierno, o sencillamente hemos de decir que no se trata de un deber, sino que simplemente se trata de una deferencia hacia la institución parlamentaria. Dicho esto, y como pues la mayoría de ustedes o todos no son alumnos y tampoco vamos a proceder a una exposición lineal, porque presupongo que todos conocen las grandes bases y los fundamentos de la configuración de las técnicas de control. Me exonera de lo que serían explicaciones más precisas sobre la configuración constitucional del control parlamentario, lo que dice el artículo 109, que permite un derecho de las cámaras y de sus comisiones de requerir información, derecho que el reglamento del Congreso de los Diputados extendió a los diputados considerados individualmente. Por cierto, que siempre hemos leído y aprendemos, y aquellos que hicimos oposiciones recitábamos, en un precepto que no tiene precedente en nuestro derecho histórico. Pues bien, no es cierto. Hay que reconocer al César lo que es del César, y el primer reconocimiento que se efectuó de la posibilidad de que los diputados individualmente solicitaran información al Gobierno procede del Reglamento de las Cortes Españolas de 22 de julio de 1967. Su artículo 5, apartado 2, dice: los procuradores de las Cortes tendrán derecho, dentro de los términos de este reglamento, a interpelar oralmente o por escrito y formular ruegos y preguntas al Gobierno, a los ministros, sobre las materias de sus respectivas competencias, así como a recabar por escrito, a través del presidente de las Cortes, la información que precisen y sea necesaria para el cumplimiento de su misión. Bien, dicho esto, hay que decir que los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, realmente el reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 44, trazó un diseño que luego ha sido repetido y reiterado, lo reitera el artículo 7 del reglamento del Senado, y que los reglamentos de los parlamentos autonómicos, con muy pocas matizaciones, con muy pocas precisiones, incluso el de la Asamblea Regional de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, han recogido y referido. De ahí sale una configuración de este deber de información que muy rápidamente, casi telegráficamente, podríamos sintetizar en los siguientes parámetros. ¿Quién es el titular del derecho? Pues bien, pueden requerir información al margen de los órganos colegiados, las comisiones del Congreso de Diputados y del Senado, las comisiones de los parlamentos autonómicos, las cámaras y los miembros individualmente considerados. Es importante retener aquí que la mayoría de los parlamentos piden o exigen previo conocimiento, algunos no, pero la mayoría sí establecen previo conocimiento del grupo parlamentario. El Tribunal Constitucional lo ha reiterado, determina que este previo conocimiento del grupo parlamentario no significa un requisito de aceptación por parte del grupo parlamentario. En una celebérrima sentencia del año 1988, el Tribunal Constitucional lo que nos dijo fue si el diputado pide la información y posteriormente comunica mediante fax al grupo parlamentario esa petición y la petición se canaliza, el grupo parlamentario se ha dado por enterado, ha tenido conocimiento de la petición y, por tanto, la petición se tiene que tramitar. No puede decirse que, aunque no lleve la firma del portavoz del grupo, la petición de información no puede ser tramitada, no puede ser sustanciada por un defecto formal, porque el diputado sí ha dado previo conocimiento al grupo parlamentario, conforme consta en el número de fax, antes de presentarlo en el registro de la Cámara. Por lo que se refiere a los sujetos obligados, y este es el tema que va a centrar mi intervención en algo que será lo que seguramente les parecerá más discutible o polémico o por lo menos opinable. Los sujetos obligados están configurados de una forma muy extensa a suministrar la información recabada del Gobierno y de las administraciones públicas.
Hay que decir que incluso distintos reglamentos parlamentarios llegan a decir que esta facultad se extiende a la facultad de los diputados a pedir información a través de la delegación del Gobierno de la Administración General del Estado en aquellos asuntos que puedan afectar a los intereses de la comunidad autónoma. Obligación que, lógicamente, pues simplemente hay que entenderla como una buena intención más allá de una obligación formal para la delegación del Gobierno. Y lo mismo se establece en algún reglamento parlamentario respecto de las propias entidades locales. En cuanto al contenido, el contenido del deber de información debe comprender el suministro de cuantos informes, datos, documentos obren en el poder del Gobierno y de la Administración requerida. Por lo que se refiere al procedimiento, en cuarto lugar, en este diseño telegráfico que les digo, el íter a seguir prácticamente pasa por una solicitud o petición, en el caso de los diputados individuales, que es donde nos vamos fundamentalmente a centrar, a la mesa o al presidente de la Cámara, y a partir de aquí, en unos casos, en la mayoría, calificándose a través de la mesa de la Cámara, en otros casos de forma directa, y así lo establece algún reglamento, de forma directa, sin que la petición de información sea remitida o pase por la mesa de la Cámara, se traslada al Gobierno y a partir de aquí surge lo que sería nuestro quinto aspecto, cómo se cumplimenta la cumplimentación de esa solicitud. Pues bien, la observancia del requerimiento, del deber de atender la petición de información por parte del destinatario se suele establecer un plazo no superior a 30 días, hay reglamentos que han modificado, establecer un plazo de 20 días, el plazo suele ser más o menos homogéneo y debe cumplimentarse remitiendo la información solicitada. Puede en este plazo esgrimirse de forma motivada y razonada las razones fundadas en derecho por las que no se puede suministrar o facilitar la petición de información. ¿Cuándo procede la denegación de una petición de información? Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos encontramos, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, ante un derecho que forma parte del artículo 23 de la Constitución, del derecho de participación política, por tanto, del ius en función propio de los parlamentarios, pero ojo, es un derecho no ilimitado, sino un derecho de configuración legal. Por eso son los reglamentos parlamentarios los que deben establecer el concreto contenido y alcance de dicho derecho. Eso determina que la denegación, que debe ser razonada y motivada, algo que ha insistido el Tribunal Constitucional, puede tener lugar por dos tipos de razones. Primero, por una limitación impuesta por la propia Constitución. En este sentido, recuerden la prescripción del artículo 18 de la ley del texto constitucional, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la prescripción del artículo 20.1 en su letra D, que salvaguarda la cláusula del secreto profesional, o la cláusula del artículo 105, la letra D del artículo 105, que excluye el derecho del ciudadano a acceder a los archivos y registros en los supuestos en que se trate de materias que afecten a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas. Pero además de por una limitación impuesta por la propia Constitución, puede proceder de una autolimitación emanada de la Cámara. La Cámara es la que ha firmado este derecho individual del diputado, lo afirmó el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de ahí, como hemos visto, en ese proceso de mimetismo se fue extendiendo. Hoy todos los parlamentos o cámaras autonómicas lo recogen y el Tribunal Constitucional entiende que forma parte del núcleo del derecho de participación política, del ejercicio del derecho al cargo. No solo es el acceso, sino el ejercicio del derecho al cargo, pero siempre en los términos establecidos por la normativa reguladora, que en este caso sería el reglamento parlamentario. Por tanto, el reglamento de la Cámara puede establecer determinadas prescripciones, limitaciones o circunscribir este derecho de información por determinadas razones, igual que cuando una ley, mismo rango normativo, así lo disponga. No hace falta que me remita aquí a la Ley de Secretos Oficiales, que, como saben, y en buena lógica, circunscribió el acceso de los diputados a aquella información que se encuentra reservada o clasificada. El Congreso de los Diputados tiene derecho de acceso, pero en los términos restringidos de la resolución vigente de 11 de mayo de 2004, a través de una comisión muy circunscrita y muy determinada de diputados. Cabe también recordar aquí, en este caso, que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el secreto de las deliberaciones judiciales, y es en este extremo en el que, como les decía, se ha producido una importante sentencia del Tribunal Supremo reciente, de 25 de febrero de 2013.
Esta sentencia del Tribunal Supremo, que, permítanme la expresión, creo que ha sido leída con una cierta alegría, parece que ha dado a entender que se configuraba un derecho ilimitado de los diputados al acceso a la información. No creo que sea así. La sentencia lo que hace es desestimar un recurso interpuesto frente a una sentencia previa de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sentencia que había estimado, a su vez, un recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona interpuesto por 2 diputados del Grupo Parlamentario Compromís, porque se les había denegado una petición de información por parte del viceconsejero segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana. La sentencia a distancia declara contraria a la Constitución la denegación y establece taxativamente que viene obligado el viceconsejero y conseller a facilitar la información en los términos requeridos. Esta sentencia, como les digo, en principio parece que da lugar a esa interpretación, a una interpretación generosa de la facultad de los diputados. Lo que alegaba el conseller es que las materias eran reservadas porque comprendían extremos relativos a los autos del caso Gürtel y, consecuentemente, que se encontraban bajo secreto judicial y que, lógicamente, no se podían facilitar a los diputados. Desde esta perspectiva, parecería que, en efecto, el ámbito objetivo y el deber de cumplimentación se ha reforzado. Ahora bien, creo que hay que leer con detenimiento y cuidado la sentencia, que insiste en cuál es el objeto del debate. Lo que la sentencia insiste es que el objeto del debate, y lo dice literalmente, es si el secreto del sumario declarado en un proceso penal impide al Gobierno o no atender una petición de información. Ese es el concreto objeto de debate. El hecho de que se haya declarado el secreto de un sumario en un proceso penal impide al Gobierno atender una petición de información, y así planteadas las cosas, es donde el Tribunal Supremo dice que no, en este caso, en este puntual caso, por 2 razones. Primera, porque lo que se había pedido es una relación de contratos administrativos, es decir, de contratos públicos, de naturaleza pública, que está consagrada dicha naturaleza, dice el Tribunal, en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de junio, de contratos del sector público, de contratos de las administraciones públicas. Y dice el Tribunal, y no solo eso, sino que es que el hecho de la publicidad de un contrato administrativo es inherente a la contratación pública, a la contratación administrativa. 2. Dice, esos contratos sobre los que se ha pedido información son contratos que han sido adjudicados a través de un procedimiento público de adjudicación. Consecuentemente, dice el Tribunal Supremo, se trata de documentos públicos ex ante. Son documentos públicos ya, por su propia naturaleza. Son contratos administrativos y administrados, adjudicados conforme a un procedimiento público de contratación. El hecho de que luego se decrete el secreto sumarial no transmuta la naturaleza de esos contratos y hace que esos contratos queden velados. Porque eso sería tanto como que la declaración del secreto de sumario implicara un velo sobre cualquier tipo de actividad pública. Eso, dice el Tribunal, no implica habilitar juicios paralelos, porque no se trata de habilitar juicios paralelos, sino de que cada poder público realice su función. El poder público parlamentario contratará la contratación administrativa y cómo se ha gestionado esa contratación, y la jurisdicción penal lo que llevará a cabo es el entendimiento o la fiscalización o enjuiciamiento de si hay una conducta que sea constitutiva de delito. Por eso hay que precisar, insisto, el contenido o el tenor de esta sentencia frente a algunas afirmaciones que entiendo muy alegres sobre que se ha extendido el ámbito del control y de la petición de información de los parlamentarios. Muy claramente el Tribunal Supremo lo dice, debemos advertir al respecto que no se ha discutido en este proceso la impugnabilidad de la actuación del vicepresidente segundo del Consejo Valenciano. Tampoco se ha cuestionado el derecho a la información de los parlamentarios recurrentes. El debate gira, y solo gira, en torno a si el secreto del sumario declarado de un proceso penal seguido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
del que no han ofrecido ulteriores detalles por parte de la Administración, impide o no al Gobierno valenciano atender la solicitud de información que se le dirigió respecto de unos contratos públicos y sometidos a un procedimiento de adjudicación pública. Dicho así, entiendo que la conclusión es bien distinta a la que parecería que llegaríamos de una lectura apresurada de la sentencia sobre el deber de cumplimentación por parte y la posibilidad de denegación por parte de la Administración. Quiero insistir ya a estas alturas en que todo este mecanismo de solicitudes de información tiene un presupuesto, y el presupuesto es que la petición de información tiene un carácter instrumental. Lo que el reglamento del Congreso reconoció y reconocieron los reglamentos parlamentarios es un derecho de carácter instrumental, ancilar, para que los diputados puedan recabar información. Es cierto que la propia reclamación de la indemnización ya es función de control, pero para que luego el diputado solicitante o su grupo parlamentario, con la información recibida, pueda poner en marcha otros mecanismos de fiscalización parlamentaria. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hay un requisito teleológico básico que no podemos dejar de tener en cuenta y que en ocasiones creo que se ha dejado de tener en cuenta, sobre todo, como vamos a ver aquí, que es lo que nos ocupa, el caso de las empresas públicas. Ese requisito teleológico es la apreciación de la conexión que existe entre el carácter de la documentación que se solicita por el diputado y el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias que son propias del diputado. Hay un derecho del diputado a pedir información al Gobierno y a la Administración, pero un derecho que responde a una finalidad: el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias del órgano o miembro de las cámaras. Es decir, este derecho no es un derecho que se pueda ejercer ilimitadamente, no es un derecho que no tenga condicionamientos, no es un derecho que esté a la libre discrecionalidad del diputado. Vuelvo a insistir, hay un criterio teleológico, un criterio finalista. Mire usted puede recibir la información, pero para el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias del diputado o del órgano considerado. Bien, dicho esto, en este marco y por intentar ajustarme al tiempo que nos han concedido, no haré un repaso aquí, por supuesto, de toda la normativa parlamentaria, de las peculiaridades, como les digo, no muy relevantes que en esta materia se han ido afirmando en los distintos reglamentos parlamentarios, y me centraré en lo que es el caso, el supuesto específico de las empresas públicas. En el caso de las empresas públicas, creo que hay que matizar la respuesta y la configuración del derecho de los parlamentarios y del paralelo deber de comunicar información. Me explico. Hasta el momento en que se pida información de una administración pública, de un organismo autónomo, es decir, de cualquier tipo de organización administrativa en régimen de derecho público, entiendo que, salvo las razones fundadas en derecho, constitucionalmente establecidas o reglamentariamente habilitadas que permiten denegar la información, creo que debemos afirmar la primacía del artículo 23 de la Constitución, la primacía del derecho de participación política, la primacía del derecho de que los diputados puedan obtener esa información, obviamente, con el límite de que haya un mínimo de racionalidad. Como les digo, en ese criterio teleológico se pide la información para el desarrollo de una función parlamentaria. En el caso de las empresas públicas, creo que debemos reformularnos la cuestión. En distintos parlamentos se han recibido solicitudes de información relativas a empresas públicas que creo que ponen en colisión la lógica de lo que es el control y la información parlamentaria, de un lado, con la lógica del mercado. Y que debemos estar muy atentos a este fenómeno. ¿Por qué? Pues porque creo que en el caso de las empresas públicas, afirmar un deber de colaboración ilimitado, como en el caso de las administraciones públicas y de sus organismos autónomos, es ciertamente, y lo digo de forma abierta, un error. ¿Por qué creo que es un error? Imagínense ustedes que mañana el grupo parlamentario Los Genaros
solicita de Coca-Cola Company España que le dé información sobre la fórmula secreta de la célebre y famosa bebida. Coca-Cola Company tiene estudios formales, que pueden ustedes consultar en Internet si lo quieren, donde tiene acreditado que si revelara la fórmula de su bebida, no llegaría a durar más de año y medio en el mercado. ¿Hasta dónde llega el deber de información si mañana la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Los Llévenes decide comprar acciones de Coca-Cola Company? ¿Y si decide comprarlas, imagínense, por un ERE o por un supuesto de crisis y hacerse accionista mayoritario? Ya sería empresa pública. ¿Deberíamos darle los datos? ¿Debemos darle los datos cuando la Administración interviene en cualquier empresa pública? Imagínense Renault, Fiat, sobre los nuevos vehículos que se están en producción. ¿Debemos revelarle las estrategias comerciales? ¿Debemos revelarles los sueldos de sus altos directivos por el hecho de que haya fondos públicos en esa empresa? Pues ciertamente creo que esta es una cuestión que no se ha analizado y que debe comenzar a analizarse. Y debe comenzar a analizarse por distintas cuestiones. Porque creo que eso plantea al final, como les digo, esa colisión entre la lógica del mercado y la lógica del control de la información parlamentarios. La Ley 30.992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común dispone de forma clara que en el caso de las sociedades mercantiles que pueda crear un ente público, estas sociedades carecen de la condición de administración pública. No son administración pública. Lo dice la ley. Y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley 697 de 14 de abril, lo que nos dice que estas formas societarias en ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Por tanto, en ese fenómeno de descentralización funcional que ha determinado el surgimiento de estas personificaciones instrumentales, si lo prefieren ustedes, de huida del derecho administrativo, para que, consciente el poder público de que hay determinadas actividades que se deben desarrollar en régimen de derecho privado para que el poder público sea competitivo, porque si no el poder público nunca podría ser competitivo en este tipo de actividades, lo que la ley permite, habilita, podrá revisarse o no, podrá entenderse o no, pero la ley lo que habilitó, un fenómeno ya consolidado, ya casi centenario, es crear personificaciones jurídico-privadas, de naturaleza jurídico-privada y que actúan en régimen de derecho privado. Estas personificaciones, dice la ley, no tienen la naturaleza de administración pública. Estas personificaciones, dice la ley, por tanto, no pueden ejercer funciones que impliquen ejercicio de autoridad. Bien, como se encuentran íntegramente sometidas al derecho privado, ¿qué hacemos? Pues bien, cuando una solicitud de información parlamentaria se refiere en algún extremo sometida al derecho público de la actividad de estas sociedades, entiendo que la lógica nos obliga a decir que estas sociedades están obligadas a prestar la información que les sea requerida parlamentariamente. Es cierto que estas personificaciones jurídico-privadas tienen esa naturaleza jurídico-privada y que desarrollan una actividad privada, bien dando bienes y servicios, ofreciendo bienes y servicios al mercado, o bien simplemente, como ocurre con muchas empresas públicas, desarrollando una actividad de fomento de la empresa privada en el marco empresarial. Cuando estas empresas desarrollan actividad sometida al derecho público, aunque no implique ejercicio de autoridad, entiendo que esa información debe ser, en todo caso, sometida. Pero, por el contrario, cuando una sociedad, aunque sea pública, desarrolle actividades absolutamente privadas, confidenciales, de estricta estrategia empresarial, creo que, por el contrario, la colisión entre la lógica del mercado, a la que de manera indefectible y voluntaria se somete el poder público al constituir dicha personificación instrumental, obliga a una conclusión contraria, obliga a la conclusión de que no es posible facilitar la información parlamentaria. El buen fin de la opción legal, el propio buen fin de la constitución de la entidad instrumental,
llevaría al error de adoptar un criterio contrario. Lo que no se puede es afirmar que deba haber un control indiscriminado, absoluto, en el manejo y gestión cotidiana de los fondos públicos. Es obvio que hay fondos públicos, pero no se puede admitir que ese manejo o control pueda dar una facultad absoluta de control. Imagínense ustedes qué ocurre con una determinada actuación desarrollada durante el curso de una investigación policial. Si para el desarrollo de una determinada actividad policial hace falta recursos dinerarios, recursos públicos, hay que pagar a confidentes, hay que adquirir armas, hay que adquirir drogas para poder meterse en la trama y, consecuentemente, seguir con la investigación policial. ¿Eso quiere decir que la lógica de la información podría comportar la obligación de detallar las actuaciones a confidentes y demás personas? ¿Debería darse una información por parte del ministro del Interior? Hemos dado 300 euros al Ratilla, 400 euros al Vaquilla, 500 los hemos gastado en cartuchos de 9 milímetros Parabellum. ¿Eso es lógico con la dinámica de la actividad que se puede desarrollar? Pues bien, parece obvio concluir que si cualquier actuación policial pretende desarrollarse con eficacia, el sigilo y la reserva resultan indefectibles. Si ese sigilo y esa reserva resultan indefectibles en el marco de esta actuación policial, creo que no nos engañemos en nuestros días, en el marco de un Estado gestor, en el marco de las sociedades actuales, lo mismo debe decirse del sector empresarial. Cualquier desliz informativo, incluso sobre las subvenciones que se van a ofertar, aunque sea con el deber de sigilo impuesto a los parlamentarios, un deber, por cierto, que, salvo la eventual suspensión que nunca se ha producido del ejercicio del cargo, no tiene temporal, no tiene otro tipo de mecanismo de conclusión jurídica, de reacción, creo que no haría sino lastrar y menoscabar la posición de estas empresas en el mercado. Y si se han creado estas empresas es porque el poder público entiende que deben ser operativas y productivas en el mercado. Por tanto, estas estrategias empresariales, más allá de lo que es el núcleo estricto, duro, de derecho público, creo que debe quedar excluido de la información parlamentaria y que debe dejarse a la lógica del mercado. Lo que no podemos es, si nos permiten la expresión castellana, sorber y soplar al mismo tiempo. Es decir, lo que no podemos es crear una serie de empresas para que huyan del derecho administrativo, para que ejerciten el ámbito de la actividad mercantil, para que compitan con las demás empresas y, a la vez, someterlas a un régimen de control y fiscalización de sus datos, y no vamos a entrar aquí a poner en tela de juicio o en cuestión el deber de sigilo por parte de los parlamentarios. Pero es que hay otro factor, intento ya, hay otro factor que no podemos olvidar. Imagínense que alguno de ustedes tiene la fortuna o la desgracia de que le nombran director general de Coca-Cola Company. Y ese nombramiento de director general de Coca-Cola Company viene con una situación financiera desagradable que hace que el poder público compre el 51% de las acciones. Ustedes han pasado a ser empresa pública. Y ustedes han pasado a ser administradores de una empresa pública. Si reciben ustedes una petición de información, como algunas que se han recibido en distintos parlamentos autonómicos, y en este caso les podría decir el caso de la Asamblea de Madrid, Cantabria y Asturias, que diga una relación de los contratos de alta dirección suscritos, con detalle de las personas con las que se han suscrito, el importe de las retribuciones de los altos cargos suscritos, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes, como administradores de la sociedad, qué harían? ¿Facilitarían esa información que, lógicamente, pone en juego la estrategia empresarial? ¿La facilitarían? Pues ojo, porque si alguno de ustedes se ve primado de participar con la función pública y de atender el requerimiento parlamentario, tengan en cuenta que la Ley de Sociedades Anónimas dispone. Artículo 127 bis. Los administradores están obligados a actuar en atención exclusiva al interés de la sociedad. Artículo 127 quater. Los administradores deben guardar secreto de todas las informaciones societarias de carácter confidencial. Artículo 133.
los administradores se encuentran sometidos a responsabilidad por los daños que causen a la sociedad por el incumplimiento de los deberes de su cargo y fundamentalmente por los riesgos que su actuación pueda determinar de la empresa en el mercado. Es decir, que los administradores evidentemente se van a encontrar en una situación, y ustedes se encontrarían en una situación de conflicto entre la obligada defensa del interés societario que pesa sobre ellos y la obediencia a requerimientos de información parlamentario cuya entrega puede causar un grave daño a los intereses de la sociedad. En conclusión, si hablamos del deber de colaboración, si miramos el control parlamentario desde el punto de vista del destinatario, lo primero que debemos decir es que para reforzarlo tenemos que tomar medidas valientes. No estamos en una sociedad de gentleman, ni en Cáceres ni en Madrid. Basta darse un paseo por la calle para comprobar que no lo estamos. Nadie está primado de atender los deberes de colaboración por el mero hecho de que es una descortesía no contestar. Si queremos que el control sea efectivo, tenemos que establecer soluciones valientes y mecanismos efectivos de control para que las administraciones respondan. No sé en otros parlamentos, pero en la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Madrid, últimamente se está convirtiendo cada vez más frecuente compareciente X, director general D, manda una carta, no puedo asistir porque tengo un acto de una entrega de unos premios. Mire usted. Mire usted. La obligación de colaboración con el Parlamento está por encima de cualquier otra actuación. Excúsese usted de la entrega de premios, desde luego no se excuse usted de su comparecencia ante el Parlamento. Pero como la obligación no tiene consecuencia jurídica, pues lógicamente los requerimientos en determinadas situaciones de mayorías parlamentarias pues se producen. Dado eso, y dado que el control no lo es hoy del Parlamento respecto del Gobierno, sino de las minorías respecto del bloque Gobierno-mayoría parlamentaria, o se establecen mecanismos nuevos, valientes, de reacción ante los posibles incumplimientos, o desde luego el control parlamentario no pasará de ser una mera retórica. Y, dicho eso, sin embargo, creo que en el marco de la lógica de las empresas públicas, del deber de colaboración que se puede imponer a las empresas públicas, hay que ponderar la eventual colisión entre la lógica del mercado y la lógica del control e información parlamentaria, de tal forma que estén sometidos al deber de información todos los extremos de una empresa pública disciplinados por el derecho público, todos los extremos que son propios de la actividad de las empresas en cuanto se realiza una actuación directa que pueda afectar al derecho público, pero no aquellos otros que puedan poner en riesgo la estrategia empresarial, que puedan poner en riesgo otras cuestiones confidenciales. Nada más y muchas gracias. Puede suscitarse algún tipo de debate si alguien tiene interés en formular alguna pregunta, hacer algún comentario en la intervención. Gracias. Yo puedo la primera parte de la segunda discrepo, porque me parece que hay cierta polía entre una y otra. Si efectivamente afirmamos que es necesario potenciar el control del gobierno, potenciar la figura del Parlamento, que efectivamente las minorías puedan ejercer ese control, ¿no?, sobre el Ejecutivo, reducirle luego los ámbitos de los que puede controlar, y además que me parece que en la propia conferencia está la solución, siempre que esté dentro de la necesidad de información para la actividad parlamentaria dentro del marco del artículo 23, es decir, si no, no habría lugar a tal. Y sobre todo me parece que, con todos los respetos, tiene cierta perversidad neoliberal. ¿Sí? ¿En lo liberal? Neoliberal, ¿sí? Quiero decir, pero con todos los respetos, ¿no? Aprecio. Sí, hagamos tal que efectivamente entre el fondo público, el dinero público, a rescatar un banco, a rescatar una empresa, a rescatar tal, pero que cuando les pedimos información sobre eso, que la estrategia del mercado no nos lo cuente. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque es dinero público. Bien, hágase justicia, merezca el mundo. Y si ese dinero público determina que se rescata una empresa y junto a la Administración General del Estado participan 4 empresas privadas, es decir, por supuesto asumo la crítica y gustosamente reflexionaré sobre ella.
la primera parte, la segunda, yo no creo que sean distintas, sino que viene a decir, usted puede pedir información para el ejercicio de su función parlamentaria. Y yo entiendo que para el ejercicio de su función parlamentaria hay una serie de límites. Si usted ha tomado una decisión previa, que es huir del derecho administrativo, si usted ha tomado una decisión previa, que es la de crear una personificación jurídico-privada para desarrollar una determinada actividad en régimen de derecho privado, usted tiene que ser consciente y coherente con su actuación. Y, consecuentemente, usted sabe que eso lo remite a la disciplina del mercado. Y la disciplina del mercado es una disciplina que es la de las estrategias empresariales. Por tanto, aquello que es secretos confidenciales, secretos de estrategia empresarial, creo que deben quedar completamente excluidos, que no se puede entrar en el detalle del atender requerimientos parlamentarios o de comparecer los presidentes de compañías o directores generales de compañías, que por lo demás no están obligados, a intervenir en previa invitación para atender esos requerimientos. Pero, por supuesto, todo es opinable. Está radicada hacia la desarrollo, está aquí en este lugar. Como periodista, yo asistí a una de las comparecencias, que yo recuerdo, una única comparecencia con personal de la propia central nuclear y con gente incluso que venía desde Madrid, de seguridad nuclear. En esa ocasión no fue en absoluto halagüeña, toda la información que dieron fue auténticamente un mazazo, según a uno de los diputados de la comisión. ¿Hasta qué punto, dadas las circunstancias de esa central nuclear, que evidentemente tiene, y se ha pasado 24 años ya de vida, no está, o está amparada hacia lo que se está diciendo aquí, de no poder reservar datos, porque evidentemente no son, o pertenecen a una compañía fuerte? En este caso se podría hablar incluso de un lobby, y para no dar esa información al Parlamento. Y aprovechando que también aquí tenemos dos letrados de la Asamblea, me gustaría saber cuántas veces se ha vuelto a reunir esa comisión para tratar de un asunto tan importante como ese, no solamente por la generación por el peligro que supone a nivel de un escape, sino incluso por la población que hay alrededor de esa central nuclear y cuántas vías de comunicación pueden tener acceso a que, en fin, no hubiera podido salvarse esa población en caso de desastre nuclear. ¿Hasta qué punto, entonces, según lo que acaba de decir, no se está olvidando? Tan sumamente fuerte en la Tuvo las conclusiones. En algunos casos, efectivamente, no fueron muy halagüeñas, sobre todo en cuanto a la información que se daba a los municipios para un posible plan de evacuación. Puedo contar la anécdota que en Trujillo, pues, en el ayuntamiento, en aquel momento no sabía nadie dónde estaba la llave del botón nuclear, de alerta, y lo llevaba el utilero del campo de fútbol, lo conseguimos averiguar. E incluso nos dijeron, es que esto lo teníais que haber avisado antes. Pues ese es el tema, no es cuestión de avisarlo antes, es cuestión de que... Entonces, en cuanto al protocolo de seguridad, pues efectivamente hubo algunas deficiencias, se hicieron propuestas y yo ya el seguimiento no lo he vuelto a hacer si se han mejorado esas deficiencias, pero precisamente para eso estaba la comisión de investigación. El grave problema que tenemos, que era una cuestión que yo quería debatir, el grave problema es que no son competencias autonómicas, es que el órgano encargado de la seguridad nuclear depende del Gobierno central. Entonces, ha venido alguna vez la presidenta, en concreto antes era una presidenta, ahora no sé, no llevo el seguimiento, no sé si ya es presidente, pero ha venido una vez la presidenta, pero lo que hablamos, por deferencia, quiso venir al Parlamento y explicó. Y eso era una de las cuestiones, ahora ya respondes tú si quieres, pero eso era una de las cuestiones que quería también yo que Alfonso me diera su opinión. Se está intentando en todos los reglamentos autonómicos, creo que la tendencia es, entre ellos incluyo el extremeño, en intentar que se hagan muy ampliamente todas las peticiones de información, las preguntas que se puedan formular, las comparecencias a órganos fuera, extra de las competencias de los propios parlamentos regionales. En este sentido, ayer tuvimos un debate en la
propia Asamblea de Extremadura de que se citó al delegado del Gobierno, el delegado del Gobierno no compareció, sin estar obligado. Entonces, van a pedir amparo ante el presidente. Este intento, digamos, loable o en el campo de la ética de intentar extender el control a todos los órganos, no solo a los que es competente un Parlamento, que en un principio se veía como bueno, me pregunto ahora, ¿no puede ser contraproducente? Porque en el fondo al diputado, que a lo mejor no todos tienen por qué tener la formación jurídica y no todos tienen por qué conocer las normas de competencia, se le crean unas expectativas que luego la práctica se encarga de desvirtuar y que eso, no soy yo muy partidario, respaldo totalmente tu tesis. Crear leyes débiles, ¿para qué? Es mi pregunta. ¿Para qué crear? Tenemos derecho a pedir toda la información, pero la consecuencia jurídica es cero. Solo un titular de prensa de protesto porque no ha venido. ¿Es bueno que eso esté en la norma jurídica o eso simplemente que se quede eso en el campo del precedente, de la costumbre, de la ética, de los gentlemen? Eso es una cuestión que me gustaría que me dieras tu opinión. Bueno, muy brevemente. Yo lo que quería destacar es que lo que no puede es hacerse una cosa y su contraria al mismo tiempo. Si yo creo un sistema por el cual me permito huir del derecho administrativo y crear una empresa para que la empresa actúe en el mercado, yo tengo que ser lógico y salvaguardar la confidencialidad de las estrategias empresariales de esa empresa. Por tanto, aunque sea una empresa pública que gestiona con fondos públicos, hay otros mecanismos de control de la gestión de los fondos públicos que no deben ser directamente cuál es la actividad de la empresa. Ojo, hablo de estrategias empresariales. Si me admite el ejemplo, si yo mañana tengo noticias de que esa bebida Coca-Cola Company está inyectando algo que puede ser una sustancia cancerígena, yo no estoy hablando de una estrategia empresarial. Yo estoy hablando de algo distinto. Estoy hablando de seguridad pública. Si yo estoy hablando de una población afectada por un riesgo nuclear, yo no estoy hablando de confidencialidad de una estrategia empresarial, estoy hablando de seguridad pública. Estoy hablando de valores muy superiores a la estrategia empresarial y que, por tanto, ahí sí que hay que dar cuentas. Entiendo que sobre eso sí hay que dar cuentas. Eso es público. Eso no pertenece al ámbito de la estrategia empresarial. Yo lo que no tengo que decir es a cuánto comercializo la botella, por muy empresa pública que sea, o a determinadas actividades, cuánto pago a mis altos cargos. Ahora bien, si yo estoy generando unos posibles riesgos a la salud, por supuesto que tengo que dar cuenta de ello, porque ahí hay intereses públicos. Ese es el sentido en el que yo digo que entiendo que hay que ser coherente y si creamos una empresa pública tenemos que ser coherente con que tenemos que amparar una confidencialidad de sus estrategias empresariales. Pero, por supuesto, siempre que he dicho todo aquello que no esté sometido al núcleo irreductible del derecho público, donde, por supuesto, habrá que dar cuenta y habrá que dar contestación a las informaciones parlamentarias que se puedan requerir. No sé si he contestado. Sí. Lo que pasa es que ya me viene estupendamente lo que acaba de decir el Estado Mayor de la Sanidad, la base de la ley. Y sobre... Creo que lo he dicho de pasada en mi intervención, por no detenerme, como les he comentado, hay distintos reglamentos parlamentarios que están incorporando este deber, incluso el deber respecto de las administraciones locales. Bien, esto creo que parte de un buenismo, si me permiten, que no tiene mucho sentido. El Estado español se articula en entidades territoriales, cada una de las cuales goza de personalidad jurídica propia, distinta y separada, y eso ha determinado que que estas entidades territoriales tengan órganos representativos por su propia naturaleza y configuración. Este es el caso de las Cortes Generales en el Estado, este es el caso de los parlamentos autonómicos, las asambleas legislativas, las comunidades autónomas, este es el caso de los plenos de las diputaciones provinciales y de los plenos de los ayuntamientos. Son personas jurídicas distintas y separadas. Lo que yo no puedo pretender es que el delegado del Gobierno venga a mi Parlamento. Esto es algo que ya desde los primeros años, de los años 83, 84, 85, quedó bien sentado. Como tampoco se puede pretender, imagínense ustedes, que el ministro del Interior esté de gira por los 17 parlamentos autonómicos, porque el delegado del Gobierno iría a uno.
pero el ministro de Interior podría pasarse de gira por los 17 parlamentos autonómicos. Venga usted a comparecer sobre el fenómeno del escrache y nos da las explicaciones sobre las reacciones que se han producido en la comunidad autónoma de Castilla y León. Oiga, el deber y la función de control parlamentario lo es respecto de la labor de su Ejecutivo, del Ejecutivo autonómico, de la persona jurídica, globalmente entendida. Otra cosa es que usted pueda recabar información, pero información que entra dentro del marco del principio de colaboración constitucional, cooperación constitucional. Recuerden que al poco de aprobarse la contestación, un célebre catedrático sacó un libro que se titula literalmente El principio de cooperación constitucional, ese desconocido caballero. Eso es otra realidad, eso es otra cosa, distinta. Pero, lógicamente, lo tenemos que enmarcar en esa colaboración o cooperación, no en una obligación o exigencia de que autoridades de otras administraciones públicas comparezcan ante el Parlamento autonómico respectivo. Porque yo no puedo estar citando con obligación de comparecer, entiendo, a los 189 alcaldes de Madrid. Es más, fíjense, en línea con lo que les digo y por cerrar, el Real Decreto Ley 5.994, de 29 de abril, que es el que establece la obligación de comparecencia y comunicación de datos ante las comisiones de investigación. Recuerden que aquí hay una tipificación penal, incluso el artículo 502 del Código Penal dice que, cosa que no se dice ante los tribunales de justicia, que mentir ante una comisión de investigación es delito, cuando, como bien saben, uno puede mentir perfectamente ante un órgano jurisdiccional, lo cual es algo sorprendente. Dice este Real Decreto Ley que se admite excepcionalmente la tramitación de datos bancarios, financieros y económicos en general, siempre que se refieran a personas que desempeñen o hayan desempeñado altos cargos en la administración pública u organismos autónomos o equivalentes y que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de aquellos altos cargos. Es decir, que en el máximo supuesto tipificado legalmente, que es la comparecencia ante la Comisión de Investigación, que está tipificada penalmente su negativo desistimiento, todo aquello que es privado, todo aquello que no responde a la configuración del desempeño de un alto cargo y que tenga relación con el alto cargo, no tiene que ser comunicado. Si esto es así respecto de las personas físicas, tendremos que entender que lo mismo debe extenderse a las personas jurídicas. Por lo menos esa es mi interpretación. Ahora está muy de moda, parece que se ha dado de intentar la palabra transparencia. Y yo creo que está un poco en contraposición de lo que ustedes vienen aquí a exponer sobre la confidencialidad de ciertas cuestiones. Yo pienso que quizás a lo mejor en esas empresas públicas sí que hay que tener un límite de proporcionar ese tipo de información. O sea, ¿qué es lo que le interesa realmente a la sociedad que tiene y debe de saber? Puesto que estamos diciendo que se está invirtiendo dinero de todos. Yo creo que una cierta información sí que tenemos derecho y además la administración tiene la obligación de decirlo. Con respecto a lo que usted pone del sistema británico, de Chamberlain, hombre, yo creo que estamos en el sitio idóneo donde quizás habría que proponer una asignatura nueva, que es la de la educación. Puesto que de aquí, por ejemplo, parten muchos políticos que están muy bien preparados, pero que parece que lo de la educación y ser ese gentleman pues se nos ha olvidado, ¿no? Y muchas veces vemos que en los controles parlamentarios solamente se ve el y tú más, y tú más, y tú más, o por el interés de la sociedad no se puede decir este tipo de cosas cuando sospechamos que lo que hay ahí detrás es una ocultación de unos intereses partidistas y partidarios. Claro, ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Más sanciones? Si al final yo creo que es mejor la concienciación que no el pago. Pero claro, la concienciación vamos a hacerla desde como decimos los mayores, desde que son pequeñitos, ¿no? Y yo creo que ese es un problema grave que tenemos en esta sociedad española. ¿Qué podemos hacer ahora? Bien, yo puedo compartir gran parte de lo que dice, ¿no?
Creo que lo de la transparencia es verdad que se ha puesto de moda. Yo, como ya tengo una cierta edad, a mí de la transparencia me recuerda al cuplé de Olga Ramos, ¿no? Eso sí tenía transparencia, ¿eh? Son modas, y ahora hablamos de transparencia. Yo creo que la transparencia tiene que tener, como todo en esta vida, sus límites y sus condicionamientos. Es cierto lo que usted comenta sobre los debates parlamentarios, que son cada vez de menos contenido y más agrios. Eso es una realidad que simplemente con asistir a una sesión parlamentaria se puede apreciar. El nivel de educación pues no lo podemos controlar. Eso a lo mejor es un problema que sí deberían replantearse, pero es un problema de muy difícil solución. Eso es quizás sea más un problema de estructuras partidistas, de ver quiénes son las personas que efectivamente están asumiendo esa posición, esa defensa de unos determinados intereses, frente a quienes lo asumieron en un periodo como fue el de la transición política. Quizá, y este es un debate, espero que no me van a acusar de neoliberal de nuevo hoy, pero es un debate a plantear, ¿no? Quizá lo que haya que ver es quién puede y quién debe ocuparse de determinados cargos, quién puede desempeñar determinados cargos, si debemos o no debemos exigir determinada actividad profesional, que no digo ser ingeniero industrial, pero sí tener una cierta actividad profesional para desempeñar un cargo político. Si acaso sí establecer unos ciertos límites de edad para acceder a determinados cargos. Bien, eso es algo que podemos debatir y hablar, y podemos cada uno seguro dar una opinión personal, pero es un debate que está ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente, pues como usted dice, eso es un proceso de cultura, de educación que viene de pequeño, ¿no? Acuérdese del baturro aquel que entró en Zaragoza el día de la fiesta del Pilar, una juguetería, y empezó a palear un Ibertren. Entonces decía la señora de la tienda: ¿qué hace usted? Dice: es que luego de mayores se llevan el rebaño, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues efectivamente esto hay que hacerlo de pequeño. Y el problema de educación es un problema de pequeño, y o bien se educa o bien no se educa. Que la realidad es la que es, pues en eso estoy plenamente de acuerdo con usted. Gracias. En 5 minutos.